Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Solteras Nunca Solas, un espacio que conecta y acompaña. Les habla Loli Herrera y me acompaña la Connie Pasarín, como siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Connie. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Emilio Fernández, director de la unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Sí, el día de hoy tenemos un tema interesante que yo creo que es súper relevante de conversar y que es relativo a efectivamente lo que es la especialidad del doctor, que es la reproducción, ¿verdad? Entonces, Connie, no sé si te tinca partir con el tema. Sí, doctor. Bueno, antes de entrar aquí estábamos ahí hablando de diversos entretenidos temas. Yo hubiese puesto el micrófono ya desde allá porque lo agotamos. No. Pero le queríamos partir preguntando un poco, que le cuente a la audiencia sobre la fertilidad, sobre la reproducción, cómo ha quizás aumentado la fertilidad o disminuido en los últimos años, qué problemas modernos tenemos en torno a la fertilidad. Y qué avances. Y qué avances, sí. Bueno, yo creo que la fertilidad tiene que ver fundamentalmente con el ciclo reproductivo, tanto del hombre como de la mujer. El tema pasa porque la mujer de forma muy prematura es fértil, ¿no es cierto?, cuando inicia sus ciclos menstruales y termina su fertilidad cuando se inicia el proceso de la menopausia, que hoy día más o menos está calculado entre los 50 y 60 años, ¿no? Ahora, el punto importante es que ha habido cambios sociales importantes y también cambios científicos que de alguna manera han empoderado tanto a la mujer como al hombre para decidir cuándo quieren tener hijos. Y por lo tanto, yo creo que eso de alguna manera le ha permitido a la mujer decidir cuándo quiere ser madre. Ahora, yo creo que el avance más grande que ha existido en la ciencia fue el descubrimiento de la píldora anticonceptiva por el año a fines de los 50, comienzos de los 60, y en la cual se permitió que la mujer controlara su ciclo reproductivo. Y de tal manera que eso de alguna manera la liberó a la mujer del embarazo no planificado. Ahí yo tengo una pregunta, porque creo que es un tema súper interesante y había como un mito también, yo me acuerdo cuando yo recién empecé a tomar pastilla anticonceptiva. ¿Afecta tu fertilidad? Por ejemplo, si yo llevo 10 años tomando pastilla anticonceptiva, ¿eso afecta mi fertilidad de alguna forma? Sí, yo creo que ese es un mito. La ventaja que tiene la píldora anticonceptiva es que produce una frenación del ciclo de la ovulación de la mujer y que se restablece cuando la mujer suspende el anticonceptivo. Ahora, hay menos de un 1% de mujeres en las cuales el efecto que tiene la pastilla de frenar el ciclo ovulatorio puede extenderse por un periodo más allá de que deja de tomar la pastilla. Pero eso es menos del 1% de las mujeres que la toman. O sea, no es como una preocupación real. Para nada. Oye, doctor, y respecto a la fertilidad y la edad de la mujer, de cuántos sus óvulos están como más óptimos para tener hijos. Ahí antiguamente había una edad que era más, no sé, más reducida, con los años ha aumentado esa edad. ¿Hay una edad, efectivamente, para poder ser mamá sin menos riesgo? Fíjate que, curiosamente, y esto yo creo que es parte de la naturaleza, ¿no? El cambio desde el punto de vista de la habilidad reproductiva en la mujer no ha sufrido cambios importantes en toda la vida de la mujer. Y de hecho, la mujer, como les decía yo, empieza a tener sus ciclos reproductivos cuando inicia su pubertad, empieza con sus ciclos menstruales, el ovario empieza a funcionar y a ovular, y eso ocurre, qué sé yo, entre los 12 y 13 años, y va cambiando con el tiempo, de tal manera que después de los 30, 35 años, la mujer empieza a tener una disminución de su fertilidad. ¿De la producción del óvulo? De dos cosas. Fundamentalmente, yo te diría que lo que tiene más relación con la edad de la mujer es la calidad de sus óvulos. Te fijas tú, una mujer puede producir muchos óvulos, pero después de cierta edad, la calidad, que es fundamentalmente una calidad cromosómica, genética, se va perdiendo, de tal manera que la mujer, para poder embarazarse, le va a costar mucho más y tiene más riesgo de tener algún tipo de enfermedad cromosómica el niño que nace.
Pero yo creo que ese es el tema más importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día socialmente? Es que la mujer, una vez que ha logrado empoderarse de su decisión de ser madre, ha postergado por distintas razones la maternidad. Entonces, antes que la mujer empezaba a tener hijos a los 14, 16 años, yo recuerdo que, claro, en el tiempo en que la mujer no estudiaba en la universidad, salía al colegio, en el colegio había un ramo que le enseñaban a cocinar y a hacer cosas en la casa, y salía del colegio y empezaba a tener niños, se casaba a los 16, 17 años y empezaba a tener hijos. Bueno, yo quiero hacer el paréntesis nomás, pero que no hay que olvidar que en otras culturas todavía existe el matrimonio infantil y yo creo que está totalmente asociado a eso. O sea, se sigue creyendo que el hecho de que la mujer sea fértil a los 11, 12 años implica que esa mujer está lista. Está, digamos, y creo, y puedo estar equivocada, a lo mejor usted, doctor, sabe, que también hay un porcentaje importante de mujeres que mueren en el parto cuando tienen una edad demasiado joven. Son demasiado jóvenes, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que ahí se suman situaciones. Por un lado, que la mujer muy joven inicie su vida reproductiva, evidentemente que por la juventud tienen alguna condición que no es lo mismo cuando la mujer ya ha madurado en otros aspectos. Pero también lo que es cierto es que tiene que ver con cosas culturales, te fijas tú, y estas culturas tan conservadoras se dan en países en desarrollo donde la salud y la medicina está muy abandonada y por lo tanto el riesgo de poder tener una muerte materna es mucho más. Sí. Pero yo creo que lo importante es que hoy día la mujer, así como puede controlar su maternidad, debiera conocer cuál es su ventana reproductiva para poder manejarla también. Eso lo hemos hablado con Leonor y efectivamente como mujeres tenemos mucho desconocimiento de nuestro ciclo, de nuestro cuerpo. Es que nadie nos enseñó. Porque además todos esperaban que en el fondo nosotros, siguiéramos el ciclo natural de las cosas, que es lo que hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Nosotras íbamos a salir del colegio, nos íbamos a poner a estudiar, íbamos a pololear, nos íbamos a casar y ya deberíamos estar casadas teniendo hijos. Claro. Entonces, ¿quién te iba a enseñar a preservar tu fertilidad si en el fondo tú te saliste de la línea de tiempo en la que te correspondía en este momento? Y aparte, tú también lo has dicho, a mí también me pasó que cuando uno iba más joven a los ginecólogos y decías ese tema, te decían, ¿cuántos años tienes tú? 30, 29... Estás joven, todavía no piensa en eso, todavía ya va a encontrar un pololo. Sí. Y eso es súper prejuicioso porque puede que en verdad, uno, no lo encontremos nunca o no queramos, y dos, los años pasan y pasan muy rápido. Absolutamente, yo creo que eso que ustedes tocan es cierto. Y por eso que hoy día la ciencia ha tratado de ayudar a la mujer a tomar estas decisiones, no solo desde el punto de vista cómo planifica su familia, sino que qué puede hacer, te fijas tú, para en esta contingencia que es postergar la maternidad, puede evitar que eso le produzca una infertilidad futura. Yo creo, mi opinión es que hay como un desfasaje entre lo que la naturaleza quiere y lo que la mujer desea. Yo creo que esta es mi impresión, que la mujer que está más preparada para ser madre es la mujer después de los 35 o 40 años. Pues porque la expectativa de vida de la mujer son 90. Entonces, en cambio, cuando la mujer es lo más fértil, es cuando menos preparada está. Como los 20, una mujer de 14 años. Que en el tiempo que empezaban a tener hijos. Que una niña. Es una niña. Sí, una niña. Hoy día es una Tiene niña. mucho sentido lo que dice el doctor. Mucho sentido. El tema es que, claro, el cuerpo como que no se ha adaptado a los tiempos. En cientos de años más o miles de años más se adapta, ¿no? Porque el cuerpo, la evolución. Es probable. Con Yo la creo vida, que el proceso evolutivo necesita millones de años, pero es probable que vaya cambiando con el tiempo. Pero hoy día la ciencia ayuda a la mujer. O sea, yo creo que, y por eso quiero insistir en la educación de la mujer en su ciclo reproductivo, que también en el hombre, lo podemos conversar. Sí. Y usted nos podría dar como un consejo a las personas que nos están escuchando, ¿a qué edad es lo ideal? Primero, ¿a qué edad? Y después, si ya se me pasó esa edad, ¿qué puedo hacer? Porque yo estoy segura que igual se puede hacer algo, ¿o no? Yo creo que hay 3 elementos que son importantes considerar. O sea, primero, ¿cuál es la edad en que la calidad de los óvulos de la mujer sigue siendo de alguna manera óptima? Y no es para asustar a nadie, pero yo creo que hoy día la investigación que se ha hecho dice
que la mujer después de los 32 años empieza a tener, te fijas tú, un deterioro de su fertilidad. Ya estoy ahí, doctor, 34 ya. No, pero eso no los quiero asustar, porque en definitiva Dios. la fertilidad es amplia, te fijas, Yo le no hice solo los depende de 36. eso. Pero sí, durante un tiempo se dijo, después de los 35 años, pero hoy día se está viendo que por distintas razones la fertilidad de la mujer puede cambiar antes de los 35 años y por lo tanto hay que estar preparado para eso. La segunda cosa que también es importante entenderlo es que la mujer es capaz de ser madre en un periodo muchísimo más largo que lo que su ciclo reproductivo le permite. Ya. Los óvulos. La mujer tiene un útero que es capaz de gestar guagua durante un periodo muchísimo más largo sin tener mayores problemas. Qué loco eso. Ahí tengo una duda importante porque efectivamente si yo, por ejemplo, con 30 años congelé óvulos y quiero ser mamá a los 47, ¿es viable, factible? Sí, es absolutamente factible. Lo importante, yo creo que lo importante es para cualquiera persona que quiere ser padre o madre, es que hoy día se sabe que hay cosas que son fundamentales para poder tener un embarazo adecuado, y es estilo de vida, alimentación, estado inmunológico, etcétera. Sí. O sea, todo lo que rodea a una buena salud. Yo creo que hoy día hay bastante conciencia de cómo tener una buena salud. Y por lo tanto, una mujer con buena salud puede gestar su propia guagua. El límite que tiene, fundamentalmente el límite está dado por la calidad de los óvulos. Por eso que hoy día mujeres que postergan su fertilidad, que no han preservado su fertilidad, pueden ser madres a través de una ovodonación. Entonces, eso está demostrado con las estadísticas. La probabilidad de ser de un embarazo es la misma a distinta edad y depende de la calidad del óvulo. Perfecto. Por eso que cuando una mujer acepta la donación, que es una mujer joven que dona el óvulo, eso en definitiva le permite ser madre con un riesgo del problema del hijo, que es igual al que tiene la mujer que donó los óvulos y por tanto, ¿cómo se llama? Otro tema que yo creo que es bien importante respecto a esto mismo es que, claro, está primero la recomendación de hacer este proceso de evaluar si es que queremos congelar nuestros óvulos para preservar la fertilidad, pero tampoco nos dicen cuántos óvulos es ideal tener, porque después pasan los años, uno quiere descongelar esos óvulos y te dicen, mira, el porcentaje X se pierde. Después se hace, en el fondo, el procedimiento de fertilización in vitro, se pierde este otro porcentaje. Y después tienes este otro porcentaje de que el útero, en el fondo, anide el embrión. De ahí, para unir la pregunta al tiro, doctor, también hay mucho, no sé si mito, de que cuando tú congelas y luego ya te dicen, por ejemplo, no tienes óvulos buenos y te dicen no puedes ser mamá, y después hay mujeres que quedan embarazadas, la tocan y quedan embarazadas. ¿No te me puedes explicar eso? Bueno, porque yo creo que como todas las cosas en la naturaleza hay variaciones, te fijas tú, entre las personas. Hay personas que son muchísimo más fértiles, otras que son menos fértiles, pero lo que está claro, y esto la ciencia lo ha ido demostrando, es que la calidad de los óvulos se va perdiendo y por lo tanto la probabilidad que un embrión generado un óvulo de mala calidad se implante o que el embarazo siga a término es extraordinariamente bajo cuando hay una alteración cromosómica. O sea, los embriones que se generan y tienen una mala calidad no se implantan, no se pierden en el camino. Pero yo creo que, en definitiva, la pregunta que tú haces es súper, súper importante porque es parte de la educación que tiene que tener la mujer. Lo que tenemos que asumir es que la fertilidad se va perdiendo en una forma más rápida de lo que nosotros nos imaginábamos antes. Y esos son estudios que se han hecho midiendo la calidad del óvulo o del embrión a distintas edades en la mujer. Uh-huh. Lo segundo que es importante es que el momento ideal para la preservación de la fertilidad es cuando la mujer tiene alrededor de 30 años. Ya. Alrededor de 30 años. No, pero ojalá, tampoco, como te digo, sí, tratar de que sea antes de los 35 años. Ahora, y la otra pregunta que tú haces y que tiene que ver cuántos óvulos tengo que, ¿cómo se llama?, criopreservar para poder ser mamá. Y hoy día hay algunas evidencias que hacen pensar de que en la medida que pasan los años la cantidad de óvulos para que tú puedas generar un embrión sano va aumentando con la edad.
Y así como una mujer, te digo, a los 16, 18 años, a una mujer con 4 o 5 óvulos que preserve va a ser mamá. Una mujer a los 40 años a lo mejor tiene que preservar 20 óvulos. ¿Te fijas tú? O sea, Entonces, es efectivo que la edad realmente tiene absolutamente, un impacto. absolutamente. Entonces, No hay cómo escapar. Ahí, no hay cómo escapar. no hay cómo escapar. Bueno, yo creo que ahí hay un fenómeno que realmente, ¿cómo se llama?, se ha mantenido en el tiempo, te fijas tú, porque los nuevos estudios que se han hecho han demostrado que esta cosa viene de mucho, o sea, no ha ido mejorando con la vida moderna. Yo te diría que se ha ido deteriorando con la vida moderna. ¿Y la tecnología ahí no puede ayudar, doctor? De hecho, le pregunto porque hace poco vi una noticia de un país europeo, nórdico, que hay una empresa de tecnología que supuestamente está como pudiendo analizar antes los embriones o no sé, y desconozco el término médico, pero para saber cuál va a ser la genética de ese bebé. Es que eso ya se puede hacer. Pero poder elegir entonces en el fondo el más alto, el más rubio, el más inteligente. A ver, yo creo que la ciencia está progresando a pasos agigantados en el tema genético, pero hoy día lo real es que tú puedes determinar el número de cromosomas que tiene un embrión. Ese es como el estudio genético más básico. Ya. De tal manera que tú puedes decir, el embrión tiene un cromosoma de más, es incompatible con la vida, por lo tanto no tiene ninguna expectativa de implantarse. Y ese no se usa, ya, perfecto. Y ese no se usa. Ahora, lo que ha ido progresando la ciencia es en ir determinando la expresión de genes. El cromosoma está lleno de genes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos alrededor de 25, 30 mil genes que los expresamos de distinta manera. Los genes producen proteínas que hacen que la proteína estimula a los receptores de la célula para que la célula cumpla una función. Entonces, en la medida que esos genes se expresen, van a poder hacer que las células funcionen como corresponde. Ya. Ahora, para dónde va la genética es poder ver cómo se expresan esos genes y si tienen alguna expresión inadecuada. El ejemplo más típico es lo que pasa con el riesgo de que una persona haga una diabetes cuando es adulto. ¿Ah, en serio? Hoy día tú lo puedes determinar en el embrión. Mira, sí. Y así como eso, se pueden determinar otras enfermedades. O sea, hoy día tú puedes... Lo que hoy día está en la ciencia médica actual y que está al alcance de todo, estudiar cómo está el ordenamiento de los cromosomas del embrión, y tú puedes de otra manera estudiar cómo están determinados genes que tienen alguna herencia en la familia. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama ¿cómo se llama? Fibrosis quística, que es esta enfermedad que los niños se ahogan porque... Bueno, hoy día hay un gen específico determinado que tú lo puedes determinar en el embrión y puedes decir, este embrión tiene un riesgo de ser fibrosis quística, por lo tanto no lo transfiere. Ahora, el avance que se está teniendo es tremendamente grande. El punto es que hoy día los costos para hacer determinaciones genéticas son muy altos, entonces tienen que empezar a desarrollarse metodología que haga que pueda estar accesible, al alcance del público. Ahora, lo que tú dices es cierto, fíjate, yo creo que en algún determinado momento tú vas a poder determinar si el embrión que se está formando tiene una expresión de genes para ser rubio, para ser ojos azules, más o menos inteligente. Pero yo creo que como todas las cosas científicas, los desarrollos científicos tienen de alguna manera que establecerse limitaciones. La sociedad tiene que regular. ¿No? Porque yo lo vi y yo quedé impactada. Yo no sabía que hay una película que trata eso del 90, me olvidé el nombre, pero la gente empezó a comentar como, sí, hay una película que trata de esto, y donde había unas 2 especies de humanos, los genéticamente preciosos. Perfecto. Ah, pero esa es una película de los bellos, algo así, ¿o no? No, como no me acuerdo el como nombre. que se cambiaban la cara cuando tenían 18 años. No, es otra. Ya. Es de genes. Y otro de categoría de humanos más penquita que seríamos nosotros, básicamente. Entonces se produce toda una guerra entre ellos. Entonces me parece muy interesante y me parece muy heavy que eso se haya tratado en el 90 y ya un poco que está pasando. O sea, hoy día, entonces lo que hoy día va a ocurrir con la genética es que tú vas a poder establecer esas características de la expresión del gen en el embrión y por lo tanto seleccionar lo que tú quieres. Ahora,
tiene que venir una regulación, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la clonación. La clonación, los organismos internacionales tomaron una decisión de decir, esto no se va a hacer en humanos. Qué medio Esto no es loco, ético. sí. ¿Ah? No es ético. Una locura Claro, tener esa entonces clonar no se va a personas. hacer no se va a hacer en humanos. Y por lo tanto los organismos que regulan eso tienen la capacidad de poder decirlo. Ahora, lo que está ocurriendo paralelamente en la parte genética es que existe un mecanismo para hacer lo que se llama la edición genética. Se descubrió en los virus un mecanismo que se llama el CRISPR, C-R-I-S-P, CRISPR, que en los humanos es el CRISPR-Cas9, en el cual a través de ese mecanismo que se determinó en virus para protegerse de las bacterias que se los comían, tú puedes editar el genoma del embrión. Por ejemplo, un embrión tiene lo que decíamos, tiene este gen que hace que tenga más riesgo de ser una fibrosis quística. El día de mañana tú vas a poder, a través de este mecanismo, inhibir ese gen y reemplazarlo por un gen normal. Eso se está haciendo, pero está muy, muy en pañales, y también tiene que haber, de alguna manera, una regulación para saber hasta dónde está. En uno de los últimos congresos que yo estuve, uno de los presentadores, a propósito de genética, él trabaja en Estados Unidos, tienen ¿cómo se llama? Un laboratorio que se dedica a hacer estudios genéticos, y él dijo en esa presentación que hay un 10% de parejas jóvenes que hoy día están en Estados Unidos planificando tener una guagua, que les interesa saber si su guagua va a tener genes que le dan una capacidad intelectual superior. Ahora, obviamente que yo creo que todo el mundo quedó plomo, pero tú sabes que como son los gringos ordenados, estudiaron, claro, o sea, me voy a salir de la bioética. Es que, ¿qué pasa si el niño no cumple las expectativas de los papás? No sé, por eso es que te no nace. Chao. Claro, no, ya lo tuviste, está ahí. No, pero creció y no desarrolló. Claro, bueno, demanda. Pero obvio, claro, demanda el laboratorio. Pero yo creo que lo interesante de la situación, se acepte o no se acepte, es que existe una población hoy día que está dispuesta interesada. a hacer esto, ¿te fijas tú? O sea, a mí no me encanta la idea. Que es súper heavy. Entonces, heavy. porque lo que decía es que lo que calcularon del punto de vista económico, que el costo de hacer ese estudio era muchísimo menor que si el niño era inteligente y tenía derecho a becas, podía desarrollarse como profesional, taca. Es que aparte lo que pasaría, creo yo, si es que todos somos perfectos y maravillosos, es que la diversidad humana, la diferencia humana se perdería y ya no habría, no sé, diferentes humanos, básicamente. Y seguro que también habrían fallas ahí. O sea, yo creo que es imposible que sea todo perfecto. Como que es parte del ser humano también ser como y ser diverso. O sea, si no somos diversos, ¿cómo funcionamos como sociedad? Sí. Absolutamente de acuerdo contigo. Por eso que tiene que haber un ordenamiento. Yo lo que digo siempre, la energía atómica tiene una tremenda cantidad de beneficios hoy día en el mundo. Totalmente. Pero no porque exista ese beneficio, vamos a fabricar bombas atómicas, tú, para tirarse y matar a la población. Lo que hay que saber es cómo tú aprovechas el beneficio. Claro. ¿Te fijas? Y evaluando los riesgos. Exactamente. Muy compliance. Nosotros nos dedicamos al compliance, entonces para nosotros la mitigación. Una evaluación de riesgos. Sí, hay que mitigar riesgos, totalmente. Y además que, bueno, lo que decías tú, Connie, que también es interesante, que igual ahora, por ejemplo, si tú quieres ser mamá soltera y no tienes un papá, no tienes como el espermatozoide, digamos, lo puedes comprar en un banco. Entonces tú ahí entras a una página web donde tú empiezas a revisar y puedes como señalar las características que quieres que tenga esta persona. Eliges el color de ojos, el tipo de pelo, si es que tiene rulos, si es que es pelo liso, si es que tiene la altura que tenía el donante, la edad que tenía el donante, e incluso hay test psicológicos y también tienen cartas escritas a mano por si tú quieres revisar en el fondo la grafología de la persona. Signos. Incluso, todo. Y te dejan mensajes de voz, incluso algunos, porque tú puedes escuchar la voz. Y es súper interesante, pero claro, ahí uno empieza a decir qué irá a pasar con el tiempo cuando yo puedo prácticamente hacer un hijo a la medida mía,
voy a seguir eligiendo hacerlo naturalmente. Con un otro. Porque este mismo examen que decía el doctor respecto como de evaluar los cromosomas, etcétera, tiene que ser por fertilización in vitro, Sí, ¿o no? absolutamente. Porque hay otras formas de preservar la fertilidad. Entiendo que si tú tienes pareja puedes hacerlo con otros tratamientos que no recuerdo el nombre ahora, que no es la fertilidad in vitro, sino que en el fondo, no sé cómo decirlo como de manera formal, pero como que te tiran como los espermatozoides hacia adentro, digamos. ¿Cómo se llama eso? No, lo que pasa es que claro, no, eso no es para preservar fertilidad. La preservación de la fertilidad es tanto en el hombre como en la mujer es criopreservar, Ya. ¿no Ya, es cierto? perfecto. Óvulos o Congelar. espermatozoides. Ya. Ahora, la diferencia de la criopreservación con la congelación, porque con congelación la gente se imagina el refrigerador o el freezer en la casa. Eso me imagino. La criopreservación es un procedimiento, una técnica en la cual tú deshidratas la célula y bajas la temperatura a menos 150, 155 grados, por lo tanto se produce una vitrificación de la célula, el metabolismo queda en cero y puede durar miles de años. Quedan congelados. Quedan congelados. Literal, en el tiempo, digamos. Claro. Quedan absolutamente detenidos en su proceso biológico en el tiempo. Por lo tanto, cuando tú lo sacas de la criopreservación, lo vuelves a la temperatura ambiente, esa célula recupera en la mayoría de los casos la función. Y en este caso el óvulo recupera la función de ser fertilizado por el espermatozoide y en el espermatozoide lo mismo. De tal manera que eso es... Eso es preservar. Eso es preservar fertilidad. Esa es la única Perfecto. forma de preservar. Perfecto. Hay otras cosas técnicas, te fijas tú, pero hoy día tú puedes preservar fertilidad en el, ¿cómo se llama? Criopreservando tejido ovárico en la mujer, ¿no? El ejemplo más claro es una niñita que tiene 14 años, se le descubre un cáncer, tiene que ser sometida a una quimioterapia y esa niñita, a diferencia de una mujer de más edad, no le conviene que se estimule su ovario para sacar los óvulos, etcétera, etcétera. Y tú lo que puedes hacer es, ¿cómo se llama? Hacer una biopsia del ovario o sacar un ovario y criopreservar. Uy, yo no tenía idea de eso. Oye, doctor, ya que tocó ese tema, no sé si es mito o no, es que pienso en mitos. Que he escuchado muchas mujeres que dicen como, ya, voy a congelar mis óvulos y no sé si quiero ser mamá, y bueno, y si después no quiero ser mamá, los voy a dejar ahí porque quizás el día de mañana eso me ayuda en un cáncer. Sí, ¿Eso claro. es verdad? Sí. O sea, son células que uno puede usar. Células que tú puedes usar. Mira. Ahora, ¿cómo se llama? Entonces, el tema es que preservar fertilidad significa preservar óvulos, ya sea óvulos extraídos del ovario. Hay todo un proceso para poder estimular y madurar el óvulo y sacarlo maduro del ovario, o hacer esta preservación de tejido ovárico. ¿Te fijas tú? Que también es una ciencia que hoy día se utiliza especialmente en los temas oncológicos en mujeres jóvenes. En el hombre preserva espermatozoides. La ventaja que tiene el hombre es que produce millones de espermios, por lo tanto, con una o dos muestras puede guardarlo. Buen punto, doctor. Toquemos ese punto acá, porque hace poco hay estudios de ese tema. ¿Es verdad que el hombre puede ser papá siempre y que su espermio es prácticamente maravilloso toda la vida, o envejece y también hay que...? Mira, ¿cómo se llama? El cuento nació en algún momento porque este actor de cine, Charles Chaplin, tuvo una guagua como a los 90 años. Entonces dijeron, no, los hombres pueden tener, y como era un personaje famoso, ahora nadie probó si realmente era él o no, pero en estricto rigor por lo menos quedó así establecido. Ese es un mito. El hombre tiene un proceso de deterioro, te fijas tú, en la medida que van pasando los años. ¿Es un deterioro genético? ¿O en la cantidad? Lo que pasa es lo siguiente. Hay un deterioro tanto desde el punto de vista de la función del espermatozoide, en términos de que el espermatozoide tiene que fecundar, te fijas tú, al óvulo, por lo tanto no es tiene tan que rápido penetrar su membrana, etcétera. Tiene que tener, y lo segundo también es genético, o sea, la carga genética que va en la cabeza del espermatozoide, que es el ADN que va a aportar en la fertilización, ese se puede ir deteriorando en el tiempo. Y por lo tanto, el hombre va perdiendo fertilidad igual. Por eso que en estas recomendaciones, pues siempre se toma el tema de que la mujer tiene que preservar fertilidad y los hombres no, va para las dos o sea, el hombre también puede
preservar sí. su esperma. Obvio, pues congela los espermatozoides. No tenía idea. Sí, son como placas. Eso es lo que te venden los bancos. bueno, de los Cuando bancos, tú tienes razón. los tienen congelados. Claro, pero tienen tú unas no escuchas a cantidades. los hombres como a nosotras, como voy a preservar nunca mi he fertilidad. escuchado. Bueno, porque ahí hay un tema cultural, te fijas tú, el hombre siempre le cuesta asumir el tema de su sistema reproductivo, te fijas tú. Entonces estos temas son mucho más tabú del punto de vista social. Sí. Pero yo te digo, hoy día, por ejemplo, está ocurriendo un hecho que es muy típico de la juventud. Tienen 1 o 2 niños. ¿Cómo se llama? El hombre toma la decisión de hacerse una vasectomía, pero quieren dejar abierta la posibilidad de poder tener un hijo más adelante y preserva espermatozoides. Y ahí viene lo que tú dices, te fijas tú. Si el hombre preserva su espermatozoide, puede, ¿cómo se llama?, que su mujer se embarace a través de un procedimiento, que es un procedimiento súper simple, que es la inseminación intrauterina. Esa era, ya, Claro. perfecto. Eso no es para preservar fertilidad. Eso es es la forma en automático. que tú puedes ayudar al espermio a que cumpla su función reproductiva. Oye, ahora que pienso mientras hablamos, yo digo, bueno, una cosa es que tengamos todo el material genético y otra cosa es que esa pareja perdure en el tiempo, porque no es tampoco tan fácil que uno sé que alguien se ponga a congelar y de repente, no sé, pasaron 5 años y se separaron. Es que hay 2 formas de congelar, entiendo. El doctor me puede corregir si estoy equivocada. Una es que lo congelen por separado. Sí. Y la otra es que lo congelen como fecundado. embriones. Claro, y ahí son temas que ahí yo quiero tocar un tema, no sé si me estoy metiendo en la pata a los caballos, pero yo igual he revisado un poco esto y me llama mucho la atención el tema de que, por ejemplo, yo congelé óvulos. Supongamos que yo hago este procedimiento de fertilización in vitro, traigo una muestra de espermatozoide y se crean distintos embriones. Supongamos que hay 3, ¿ya? ¿Ya? Y uno nace. Pero me quedan otros 2 que probablemente yo voy a volver a vitrificar, que son como los hermanos en el fondo de la guagua que nació. ¿Qué pasa con esos embriones vitrificados? ¿Y fecundados? Es que no, porque tú los dejas para el futuro por si tú quieres tener un hermano o si tú los quieres donar. Sí. Pero ¿qué pasa si no querías hacer ninguna de las dos cosas? Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir 2 cosas que son importantes. Uno, cuando tú preservas fertilidad, lo que hace fundamentalmente es preservar los óvulos. Ya. No están fecundados. Por lo tanto, es una célula como cualquier otra. Y eso es una de las cosas que ha pasado en la historia de la preservación de la fertilidad de los óvulos en la mujer. Cuando tú preservas óvulos muy joven, antes de los 30 años, la mayoría de esas mujeres después tuvo una guagua en forma natural. Porque la distancia de la preservación de la fertilidad a su pérdida de su ciclo reproductivo es muy larga. Entonces tienen toda una historia para poder decir si van a tener hijos naturalmente o no. Pero por otro lado, la mujer que tiene ya más edad necesita más óvulos, como te decía yo, pero el periodo de espera de la preservación de su fertilidad, tener un hijo, es más corto y por lo tanto, la mayoría de las mujeres usan sus óvulos. Sí. El segundo aspecto tiene que ver con la preservación de los embriones. Porque la tolerancia que tienen los embriones a los cambios de temperatura es mucho mejor que el óvulo. El óvulo es una célula muy delicada, por lo tanto requiere de un conocimiento técnico para que pueda preservarse bien su capacidad biológica. Entonces hay muchas parejas que son estables, que no quieren tener guagua hoy día, que quieren tener después de los 40 años, y dicen, ya, hagamos una cosa, fecundemos los óvulos y preservamos Ahí tengo una pregunta, doctor, los embriones. porque hace poco vi que en España hay un tema legal con esto, de que no dejan a las mujeres con los óvulos no fecundados decidir cuándo lo desechan de alguna forma, cosa que sí creo que puede hacer el hombre. Y que hay un tema, obviamente, cuando está el embrión fecundado, porque hay un... Porque aquí tampoco, todas las clínicas te dejan. Pero aquí en Chile sí, pero en España no. Eso te debo decir, que en España No. hay un tema con esta legal, hablo. Hace poco lo vi en el diario. No, sé. fíjate que no tengo información de eso, porque España es uno de los países más avanzados en términos de manejar Por eso me pareció De muy hecho, raro. Yo diría que es de los países que en Europa tiene más libertad de preservar fertilidad, de tener Pero si un óvulos embrión está criopreservados. fecundado y yo decido con mi pareja no lo queremos tener, ¿qué pasa con Se queda ahí. Bueno, ahí el tema, hay dos enfoques frente a esa misma, a la decisión. El enfoque legal
Sí. Te fijas tú en que los dueños de los embriones son los progenitores. O sea, los progenitores tienen el derecho a tomar una decisión sobre esos embriones. Y después viene todo el concierto, digamos, ideológico respecto del embrión, que hoy día va desde considerar que el embrión no tiene ningún futuro si no está en el vientre de la madre y por lo tanto no tiene valor de persona. En cambio, hay gente que ya piensa de que el embrión ya es una persona. Sí. Claro, pero ese es un tema ideológico, te fijas tú. Yo creo que no hay que confundir las dos cosas. Pero sí. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica? Tomemos una pareja, ¿no es cierto?, que tiene alguna dificultad para tener hijos, se hace una fertilización in vitro, tiene varios embriones. Ahora, lo primero que uno tiene que entender que el embrión, cuando se forma y llega al vientre materno para implantarse y desarrollarse como embarazo, su probabilidad que eso ocurra no es más de un 30%. Mira. O sea, cuando una pareja tiene 5 embriones, la probabilidad, lo más probable es que puedan tener 1 o 2 niños. No es que van a tener 5 guaguas. Entonces, ¿y por qué? Porque de todos los embriones que se forman en la naturaleza hay un porcentaje importante que tienen alteraciones genéticas incompatibles con la vida, por lo tanto no van a seguir su camino. Este examen que podemos hacer si es que queremos, como las mujeres o los hombres, en el fondo en este proceso de fertilización in vitro cuando ya está el embrión, de evaluarlo, ¿verdad? Sí, claro. Yo te puedo decir, mujeres jóvenes, estamos hablando alrededor de los 30 años, tienen alrededor de un 20 o un 30% de embriones alterados cromosómicamente. Mujeres después de los 40, 45 años probablemente tienen un 90% de sus embriones alterados cromosómicamente. Por eso es que cuando tú me preguntaste cuántos óvulos tengo que criopreservar para cualquier mujer, depende de la edad, y cuando ya pasa cierta edad tienen que criopreservar muchos óvulos. O la solución, como yo les decía a ustedes, a mí me encantaría desangustiar a las mujeres que toman la decisión de preservar fertilidad. Porque si le llega el momento en que su ciclo reproductivo le impide tener óvulos de buena calidad, la mujer puede ser madre igual. Por lo que yo le decía, porque su capacidad de gestar existe. Entonces, hoy día se abre la posibilidad de una ovodonación o de una embriodonación. Y en la cual yo creo que lo más importante, el concepto que hoy día se ha estado investigando y cada día hay más información, es que la madre durante la gestación, después de la implantación, durante la gestación en los primeros 5 años de vida, es la que determina el desarrollo neurobiológico en la guagua y a través de la epigenética. La epigenética es la transmisión de la expresión de los genes a través de factores ambientales. Que pueden estar liderados por la madre. Entonces, la epigenética de la madre es capaz de que los genes se expresen de una manera para que el niño tenga características de su madre, a pesar de que genéticamente el óvulo no era de ella. Mira, o sea, es clave finalmente cómo una mujer vive su periodo de embarazo. Absolutamente. Para la salud y para el las características de ese bebé. Está súper demostrado que el niño, dependiendo cómo lo geste la madre, va a tener un carácter determinado, va a ser más o menos inteligente, va a tener una sociabilización determinada, etc. Hay una influencia tremendamente grande en el desarrollo neurobiológico. Interesante. Yo creo que hay que entender de que el feto en contacto con la madre o a través de la madre sabe lo que los estados anímicos de la madre, hay una conexión, sabe de qué se alimenta, reconoce los sonidos, etc. O sea, hay una relación súper activa en el apego que hace la madre con su feto. Por lo tanto, el otro día leí un artículo que salió hace poco a publicación, donde se demostró que hoy día la epigenética en la gestación de un niño puede tener influencia sobre características somáticas. Porque antes se pensaba que era solo el tema neurobiológico, cambios en el color de la piel, cambios en la coloración del pelo. Quiero que sea rubio, Bueno, capaz, habría que hacer la experiencia, ¿no? Mi papá es rubio, así que demás. Yo creo que eso es lo que viene hoy día, y lo que hoy día se sostiene es que un embrión
que gestó una mujer es distinto a ese mismo embrión con otra mujer, hermano, digamos, porque se generaron de la misma pareja cuando es gestado por otra mujer. Y también se ha visto en las adopciones de mellizos, te fijas tú, en que lo ha adoptado una familia y lo ha adoptado otro, los niños tienen cosas parecidas, pero tienen una expresión distinta. Por lo que estamos hablando de ya recién nacidos. Claro. O sea, como en la etapa recién. La etapa del embrión es una etapa que va desde muy prematura en el desarrollo. Doctor, para terminar la idea que me quedó del embrión fecundado, ¿qué pasa con ese embrión cuando los papás no deciden nada respecto de él? Bueno, ¿No se puede como desechar? Hoy día el desecho de embriones no está, en Chile por lo menos, no está incorporado en los centros de fertilización in vitro. ¿No? Por lo tanto, lo que hoy día, de acuerdo a las 3 causales, cuando existe un embrión que tiene alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida, se pueden desechar. Ahora, los embriones que no tienen una alteración cromosómica, la decisión es de los progenitores. Si los progenitores están de acuerdo, lo que hacen los centros es entregarle los embriones a los progenitores. Literal, a mí me dijeron eso en una clínica. No, me dijeron como, bueno, nosotros no nos podemos deshacer de ellos, pero tú te los puedes llevar. Exactamente. Tú llévatelo y deshazte. Es como cuando tú te llevas la ceniza se falleció una persona, te llevas la ceniza y supuestamente creo que es ilegal, pero la gente los reparte, no sé, en el mar. Sí, por el mar. Hasta hace unos años atrás, de alguna manera no había una definición clara sobre qué se podría hacer con los embriones, y las clínicas se preocupaban de que si le entregaban, o sea, no le entregaban directamente los progenitores, sino que le entregaban los embriones a un laboratorio o a otro laboratorio donde las ¿cómo se llaman? Las parejas iban a preservar su embrión. Doctor. Y ponte tú, se podían trasladar a otro país donde hay una ley que autoriza desecharlo. Pero hoy día, como te digo, es responsabilidad de los progenitores y ellos deciden lo que van a hacer. Nos queda poquito tiempo, pero yo creo que hay algo que es clave acá y que la Connie lo dijo, creo que en el primer capítulo, no me acuerdo, que a ella le asustaba el proceso de congelar óvulos porque había escuchado muchas malas experiencias. Entonces, nos puede ayudar a desmitificar. Yo lo viví, pero no es lo mismo que lo diga el doctor, digamos, que esto engorda, duele, uno se pone más sensible. ¿Qué es verdad? Grano. Claro, te llenáis de espinillas. No puede hacer deporte. ¿Cuál es el mito? ¿Qué es verdad? ¿Cómo le decimos a estas personas que tienen esta duda? ¿Saben qué? Háganlo porque vale la pena. Esta persona yo. Mira, a ver, en el proceso de la fertilización in vitro y la preservación de la fertilidad, fundamentalmente lo que significa preservar óvulos, lo que hay que conocer son 3 cosas. Lo primero es que la mujer todos los meses de sus ciclos prepara muchos óvulos que están dentro de una estructura quística que se llama folículo. Por lo tanto, tú todos los meses puedes, a través de una ecografía, decir cuántos óvulos o cuántos folículos tiene una mujer en cada ovario. Y por lo tanto, de todos esos que se programan, hay uno el que ovula en el ciclo natural. Pero tú puedes romper el ciclo natural a través de esta hormona purificada, que es la hormona folículo estimulante, que tú administras por vía subcutánea, lo cual inyección. Es un mito. Sí, todo el mundo dice inyección, porque se acuerda cuando cabros chicos, cuando le ponían la inyección intramuscular. No, es como el Ozempic. Tú misma te pones la cuestión y no te duele nada. Hay una nomás que es un poquito más larga, que es la que te ayuda a ovular en el último periodo. No, es igual. O sea, a mí me tocó. Todos son inyecciones. Bueno, yo no sé qué fue lo que usaste, pero son inyecciones subcutáneas y son tolerables. Y en definitiva, tú te las puedes autoadministrar. Sí. Ahora, lo que ocurre es que como consecuencia de esa estimulación, tus ovarios producen una cantidad enorme de hormonas, en particular de hormonas estrogénicas. Y tú calculas que una mujer que tiene, qué sé yo, en una fertilización in vitro se obtienen 12 óvulos, 14 óvulos, es como si durante 15 meses juntos se juntaron en un mes para producir las hormonas que están produciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Tienes líquido, te hinchas, te sientes con los ovarios grandes. Ahora, la buena noticia es que terminado el proceso, eso regresa prácticamente... Son como 3 semanas al final, claro. No es más que, o sea, un mes. Y la estimulación es un mes más la recuperación un par de semanas. O sea, yo diría que la experiencia que tienen la mayoría de las mujeres
Y de hecho hay mujeres que se repiten los tratamientos por varias veces, ¿te fijas? Sí. No es una cosa que sea intolerable. Ahora, por supuesto que tienen que ser bien manejadas, las estimulaciones tienen algunos riesgos que hoy día se pueden manejar perfectamente y por lo tanto no debieran tener consecuencias. Y todos los óvulos que produjo esa mujer para preservarlo no significa que su ovario quedó con menos óvulos. No, porque esos óvulos los iba a perder igual todos los ciclos. Sí, La mujer pierde óvulos desde que nace, diría yo, pero fundamentalmente que empiezan sus ciclos menstruales y pierde una cantidad de óvulos todos los meses. Porque independiente que la mujer esté tomando anticonceptivos, esté embarazada, esté en lactancia, el ovario internamente sigue, funcionando en un ciclo interno. Y la última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, pero para que no quede como esta, yo creo que esta información es clave, por lo menos en mi experiencia fue clave. ¿Cómo uno determina si va a poder seguir produciendo hartos óvulos o no? Yo entiendo que hay un examen de sangre que uno se tiene que hacer. No es que porque yo voy al ginecólogo, me hago Papá Nicolau, me revisan y dicen, mira, que tienes cuatro folículos, no sé cómo se llaman. Como que eso no es suficiente, según yo. Según yo, hay que hacer un estudio de la hormona antimülleriana, algo así, para poder determinar. Entonces, como recomendarle a las personas que, independiente de si tomaron la decisión o no la tomaron, que tengan a la mano el examen, ¿o no? Claro, yo creo que eso es lo que se llama la reserva ovárica. ¿Cuál es la capacidad reproductiva que tiene el ovario ciclo a ciclo? Y tú lo puedes medir contando el número de los folículos que se preparan mes a mes, ¿no es cierto?, en una ecografía que tú haces en los primeros días del ciclo. Y lo segundo es midiendo la hormona que producen los folículos activos, que es la hormona antimülleriana. Ahora, yo creo que la hormona antimülleriana en forma aislada no te da exactamente lo que tú tienes que saber, porque tiene que haber, de alguna manera, una comparación con el número de folículos activos que tiene. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la mujer que está tomando anticonceptivos y que tiene en reposo sus ovarios, lo más probable es que la hormona antimülleriana le salga baja. Entonces, ¿qué es lo que le pasa hoy día a las mujeres jóvenes? Porque se comentan entre ellos, ¿por qué no te miden la hormona antimülleriana? Entonces te miden la hormona antimülleriana, mira el resultado y dice, me moriste, fíjate, no voy a poder tener hormona. A mí me pasó eso, literal. Entonces la pregunta que debe hacer el ginecólogo o la misma mujer que está empoderada de su situación reproductiva es decir, a ver, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Estoy tomando pastillas, estoy enfrentado a una situación, a lo mejor estoy un poco con sobrepeso o tengo una resistencia a la insulina y probablemente mi hormona antimülleriana, te fijas, no se puede ver afectado desde el punto de vista reproductivo. Ahora, esa es una cosa. Por lo tanto, el ideal es que para medir tu reserva ovárica y tu capacidad reproductiva tienes que de alguna manera combinar algunas cosas, ¿no? Ahora, el número de folículos que tú preparas mes a mes, más la hormona antimülleriana te dice números. Yo puedo producir tantos óvulos. La calidad del óvulo depende de tu edad. Perfecto. Y por lo tanto, eso es el punto clave. Porque tú puedes tener 45 años, a lo mejor tener 20 óvulos en los ovarios. Pero no es la misma calidad. Tú haces una fecundación in vitro y todos los embriones salen. Ya, perfecto. Entonces, la mujer tiene que saber eso y por lo tanto, es parte de conocer su estado reproductivo, es la decisión que puede tomar mañana. Entonces, si una mujer sin anticonceptivo se mide la hormona antimülleriana y está baja, pero tú haces una ecografía y tiene muchos folículos, esa mujer lo que tiene es que sus folículos están poco activados. Y hoy día hay un protocolo, te fijas tú, para activar esos folículos. Ahora, una mujer que tiene baja la hormona antimülleriana y tiene pocos folículos, estamos en problemas, te fijas tú, porque probablemente hoy día la ciencia está recién empezando a buscar formas de poder estimular los ovarios, activar folículos que son muy inmaduros. Y hay unos tratamientos en los cuales se utilizan preparados enriquecidos de plaquetas para inyectarlos al ovario para que eso estimule, te fijas tú, que folículos inmaduros se maduren. Hoy día están apareciendo metodologías de productos derivados de las células madre de la misma mujer, inyectarlos al ovario para que se activen sus folículos. Oye, yo le quiero dar las gracias al doctor porque siento que esto fue una clase maravillosa. Salí
cerrando muchas dudas que yo tenía y ahora voy a cuestionarme lo que dije en el primer capítulo. Sí. Porque yo dije ahí que no sabía, porque todavía no sé si quiero dijiste que ser no mamá. querías. Bueno, que no quería y ahora no sé si quiero, ahora puede que quiera. Así que quizás lo llame doctor. Yo creo que yo, doctor, le quiero agradecer porque la verdad que fue un lujo poder conversar con usted. Como le comentábamos cuando partimos, nosotras creemos que falta muchísima educación respecto a este tema. A todas las mujeres, yo no sé cómo es como en el colegio ahora, pero creo que hay muchos temas que se pueden tocar y ojalá podamos invitarlo en el futuro para que podamos extender esta conversación, ampliarla a otras cosas. Pero muchísimas gracias por su tiempo. Se pasó muy bien. Feliz, me encanta. Bueno, esta es mi pasión, así que por eso. Muchas gracias, de verdad. Sí, y le dejamos el dato que el doctor también atiende ahí en la clínica Las Condes. Lo voy a así que, ver. Sí, tienen que ir a conversar con el doctor si es que tienen dudas, porque tiene muy buena disposición a explicar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Solteras Nunca Solas. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.